Buenas tardes, un gusto de verdad poder continuar con este estudio. Hoy acabamos el capítulo 2 y ha sido de verdad todo un reto hacerlo de esta manera, pero estoy segura que es algo que Dios había dispuesto y había preparado para que pudiéramos seguir conociendo de la palabra de Dios, aún a pesar de lo que estamos viviendo. Hoy continuamos con nuestro estudio de Habacuc, terminamos el capítulo 2, vamos a ver los 3 últimos versos. Pero antes de leerte el pasaje, quiero contarte una analogía que me va a ayudar, a tratar de darle sentido y de explicar un poquito lo que quiero compartirte el día de hoy. Y quiero que imagines por un momento que el COVID, este coronavirus, es como el pecado. ¿Por qué? Porque está en todo el mundo, es altamente contagioso y se propaga rápidamente. Muchos ya murieron, tristemente, a causa de él, del virus. Otros inevitablemente van a morir también. Y muchos otros, ni siquiera saben que lo tienen. Quiero que imagines por un momento que en el jardín de tu casa encuentras la forma, el antídoto para curar este virus. Y tu deseo es compartirlo con todo el mundo. Tú quieres que la gente no siga muriendo, quieres que realmente la gente se salve y quieres compartirlo con todo el mundo. La cuestión es que solamente se da en tu jardín. No quieres patentarlo, no quieres lucrar con esto, sino que realmente en tu corazón está compartirlo. Y entonces tú das a conocer esto y haces saber a las personas que tú tienes esa fórmula para compartirla con los demás, que solamente es cuestión de que vengan a ti, que tú se los vas a dar sin ningún costo, sin ningún beneficio para ti, que solamente les vas a dar las instrucciones que ellos necesitan para tomarlo y que con eso van a sanar o van a prevenir y no van a morir. Probablemente puedan enfermar, tendrán algunos síntomas, pero no van a morir. Y los síntomas van a ser leves. Muchos vendrán rápidamente, lo creerán y vendrán rápidamente, tomarán esto que tú les vas a dar, seguirán las instrucciones y se van a salvar. Otros definitivamente no creerán que eso puede salvarlos. Y otros, muchos también, sabiéndolo, ni siquiera querrán tomarlo. Y después de todo esto, pues la gente seguirá buscando el remedio por otros lados, seguirá buscando realmente el remedio para curarse de este virus. Muchos dirán que la gente se está salvando por otras cosas que está tomando, que está haciendo. Otros vendrán, se lo tomarán, pero por no seguir las instrucciones, pues el remedio no les funciona y tristemente se van a contagiar y van a morir. Y lo más triste de todo es que en diferentes partes del mundo, pues se le da el reconocimiento públicamente
a otras personas de haber encontrado la cura para este virus. ¿Qué sentirías tú? ¿Realmente no sentirías desilusión y tristeza en que en tu corazón verdaderamente estaba salvar a las personas, no lucrar con eso, no tener un beneficio, y que suceda todo esto y que tristemente se le dé el reconocimiento público a otras personas? Bueno, pues algo así, aunque a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero algo así es lo que es la idolatría. Dios es el creador de todas las cosas. Por Él vivimos, por Él existimos, pero también por Él vivimos. Tenemos vida gracias a Dios. En Él hay salvación porque Jesús es el único que puede y que dio su vida por ti. En Él es en el único que hay salvación. Y Él es el único, Dios es el único que merece toda la gloria, la alabanza y la adoración de parte de nosotros. Y bueno, con esta analogía quiero que oremos y quiero que vayamos y leamos el pasaje del día de hoy, y ahorita vamos a entender muchas otras cosas y todo esto que empecé compartiendo contigo. Vamos a orar. Señor, pues muchas gracias por haber llegado a nuestras vidas, por haberte revelado a nosotros, por habernos hecho saber que somos pecadores, que solamente en Jesucristo, depositando nuestra confianza en Jesucristo, es que nosotros podemos tener salvación. Gracias, Señor, porque a través de toda una historia, no simplemente de cosas que no podemos entender y no podemos ver, sino que a través de toda una historia tú nos das testimonio de ser el único Dios verdadero. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a entender tu Escritura, pero tú, Señor, nos has dado una razón para que podamos utilizarla. Nos has dado la capacidad de razonar, Señor, de poder hacernos preguntas y meditar acerca de tu existencia. Gracias porque, aunque es por fe, Señor, hay infinidad de cosas por las cuales nosotros podemos creer en ti. Toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, acompáñame entonces a Habacuc, capítulo 2, y vamos a leer los últimos 3 versos, que es del verso 18 al 20. Y dice de esta manera: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a ídolos de madera? Despierten y sálvenos. A imágenes de piedra mudas dices: levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Bueno, te recordarás que
Semanas pasadas estuvimos viendo estos ayes, estos juicios que Dios hace contra el pueblo de Babilonia después de la segunda queja de Habacuc, donde Habacuc no puede creer que Dios vaya a usar a este pueblo para venir y confrontarlos y poner disciplina en ellos. Pero Dios le hace ver que es por amor a ellos y que aparte Dios no es que esté aprobando la forma en que ellos se están comportando, y a través de estos 5 juicios Dios le está haciendo ver a Habacuc que ellos también van a tener su castigo. Y Dios da estos 5 ayes en esta porción de la escritura, y el último de estos ayes es este precisamente, que habla acerca de la idolatría. Semanas anteriores también estuvimos hablando un poquito acerca de esto, y creo que es un tema que definitivamente, aunque es más persistente y más nombrado en el Antiguo Testamento por el contexto en el cual se está generando toda la historia, pero también en el Nuevo Testamento Dios habla acerca de la idolatría. Entonces creo que es un tema recurrente, un tema que verdaderamente a Dios le preocupa, porque es algo que realmente estorba en que no se le reconozca a Él como el único Dios verdadero. Quiero que me acompañes para seguir aquí confirmando esto que Dios les está diciendo. El pueblo de Babilonia tenía ídolos, tenía muchos ídolos también. Como hemos visto, pues lógicamente no lo reconocían a Él como a Dios. También habían hecho de su propia fuerza, de su poder, habían hecho un Dios, confiaban en eso. Pero también Dios les hace ver, pues más que nada, no a ellos, porque ellos lógicamente ni siquiera lo tomaban en cuenta, pero Dios está haciéndole ver a Habacuc y está dejando aquí en su escritura lo que le sucederá a aquellas personas que depositen su confianza. Aquí lo está diciendo en cuanto a ídolos tallados de madera, algo que no tiene vida, pero podemos, como lo comentamos la vez anterior, podemos hacer ídolos de cualquier cosa. Pero aquí Dios está afirmando que aquellos que de verdad no depositen su confianza en Él, en el Dios que de verdad tiene vida, en el Dios que ha creado todas las cosas, en aquel que verdaderamente nos escucha, aquel que verdaderamente se preocupa por nosotros, que van a tener lógicamente sus consecuencias, porque la salvación del hombre está solamente en Jesucristo. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, que Dios no ha dado ningún otro nombre aparte de Jesús en el cual haya salvación. Es solamente por medio de Jesucristo que nosotros podemos tener la salvación de nuestras almas. Entonces, quiero que me acompañes. Vamos a Jeremías 51, y vamos a leer los versos del 17 al 19. Jeremías 51, del 17 al 19. Observa lo que dice. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. El día del juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido su pueblo, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre.
aquí estamos viendo que Jeremías, bueno, Dios también a través de Jeremías está afirmando aquello que estamos viendo en Habacuc. Pero quiero que vayas prestando atención a las palabras con las que Dios vuelve a insistir. Porque dice, toda la raza humana es necia, le falta conocimiento. Quiero también que me acompañes a Isaías 44. Isaías 44 y vamos a leer los versos del 9 hasta el 20. Y quiero que observes lo que dice. Te voy a leer del verso del 9 al 11 y dice, ¿qué necios son los que fabrican ídolos? Estos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios? ¿Un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. Si prestaste atención en Habacuc, en Jeremías y aquí en Isaías, Dios repite la misma palabra, necios. Y yo quiero leerte la definición de un necio. Necio dice que es la persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Cuando nosotros persistimos como dice aquí, en nuestros propios errores o nos aferramos a ideas o posturas que están equivocadas, realmente se nos considera necios. Y tenemos que prestar atención cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros tenemos que prestar atención a estas pequeñas palabras que van haciendo la diferencia. En Habacuc, en Jeremías y aquí en Isaías, Dios nos hace ver que aquellos que insisten en adorar otra cosa que no sea a Él, son necios. De hecho, el Salmo 14:1 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Es triste reconocer que la idolatría es generada por la necedad del hombre, porque es evidente a nuestros ojos que hay un Dios, que hay algo más grande que el ser humano que nos ha creado. Pero quiero seguirte leyendo ahí en Isaías 44 y te voy a leer ahora del 12, es el verso que continúa, pero vamos a leer hasta el 20 para que nos demos una idea de la necedad del hombre. Y dice, el herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después, el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles. Planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego, usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice,
qué bien se siente con este fuego. Luego, toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Bueno, esto es solamente una ilustración de cómo el ser humano puede hacerse un ídolo de cualquier cosa, inclusive de algo que él mismo, como vimos, utilizó para otra cosa. Pero aquí lo importante es observar, como dice en el verso 19, dice, la persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. O al final del 20 dice, sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Dios nos ha creado con la capacidad de reflexionar, de meditar. Nos ha creado con una inteligencia, porque aunque nosotros no podemos ver a Dios y de verdad entendemos que nuestra salvación es por fe, pero recordemos que la fe no es creer en algo que no vemos, sino la fe podemos decir que es depositar nuestra confianza en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. A veces decimos, bueno, la fe es ciega. Y nosotros, aunque no vemos a Dios, lo necesitamos para vivir. Aunque no vemos el aire, lo necesitamos para vivir. Pero Dios tiene toda una historia que lo respalda. Tiene toda una nación que fue su pueblo. Tiene tantas cosas que respaldan la existencia de Dios, y sin embargo vemos que el hombre ha sido necio y no ha querido reconocerlo. En Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. En la analogía que te comentaba y te expresaba al principio, vimos esta parte de por qué si tú fueras el que encontraras el antídoto o la cura para este virus, ¿por qué habrías de compartirlo con alguien? ¿Por qué se le debería de dar el crédito a otra persona? Dios no puede compartir su gloria, ni el honor, ni la alabanza con nadie más, porque Él es el único que la merece. Él es el Dios verdadero. Quiero que me acompañes a Hechos 17. Este capítulo trata de cuando Pablo está pasando por varios lugares. Bueno, de hecho casi la mayoría del libro de Hechos trata de los viajes misioneros de Pablo, de cómo se formó la iglesia. Y este capítulo 17 es la historia de Pablo recorriendo algunas ciudades, compartiendo la escritura, compartiendo la buena noticia, compartiendo el evangelio a los gentiles, a lo cual él había sido llamado. Pero quiero que
que observemos algunos detalles aquí en el capítulo 17. Te voy a leer Hechos 17, del 1 al 3, cuando Pablo va a predicar a Tesalónica. Y dice, más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos, observa, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos, decía. Este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Pero dice que Pablo usó las escrituras para razonar con la gente. Ahí mismo en el capítulo 17, cuando Pablo llega a Berea, te leo de los versos 10 al 11, el 10 y el 11. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Es solamente a través de las escrituras que nosotros podemos conocer la verdad. Y estas personas escuchaban a Pablo, pero ellos iban a las escrituras para ver si las cosas que ellos decían eran verdad. Razonaban y meditaban a través de la escritura. Más adelante, cuando Pablo llega a Atenas, te voy a leer los versos 16 y 17. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Pablo se indignó cuando llegó a esta ciudad, ahí Atenas, se indignó de ver la gran cantidad de ídolos que había en esa ciudad. Tú puedes leer todo lo que continúa aquí en el capítulo 17 y puedes ver cómo Pablo debatió con ellos y les hizo ver la gran idolatría que había en ese lugar, les presentó al único Dios verdadero, porque entre la cantidad de ídolos que había ahí una escultura, una leyenda donde decía al Dios no conocido. Y Pablo les hace ver que ese Dios al que ellos adoraban era el Dios que él venía a presentarles. Como vimos aquí en Hechos 17, Pablo trataba de razonar con las personas. Vimos ahí, estamos viendo en Habacuc y vimos en Jeremías y en Isaías cómo Dios de verdad le pide al hombre que razone la existencia de él. Aunque nosotros no podemos ver a Dios, Dios ha dejado toda una historia, ha dejado toda la escritura que confirman su existencia, aunque la fe es ciega, dicen, no es de esa manera. Nuestra fe es nuestra confianza depositada en Jesucristo, en el sacrificio que Jesús hizo, y en Él vamos a encontrar la salvación. A Él podemos acudir para que nos ayude, en Él podemos encontrar todas las cosas. Y ya para terminar, quiero que me acompañes ahí en el mismo Hechos 17, a partir del verso 24, cuando Pablo les presenta a este Dios, a nuestro Dios, al único Dios, y dice a partir del 24, dice, Él
es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre, al levantarlo de los muertos. Él nos dio la vida, Él nos da salvación, Él ha creado todas las cosas, Él no puede compartir su gloria con nadie más. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Aquí lo estamos viendo, lo estamos confirmando. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo, el único Dios verdadero, es por medio del cual nosotros podemos tener salvación. Él no puede compartir la gloria con nadie. Y sabes, que Dios de verdad nos dé la capacidad de reconocer cuán agradecidos y cuánta adoración y gloria deberíamos de darle a nuestro Dios. Romanos 11, es el último verso, Romanos 11, Romanos 11, déjame leértelo. Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Aún a veces, a pesar de haber llegado a los pies de Cristo y de reconocerlo y de sabernos pecadores, y de tener puesta nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, tristemente nos seguimos haciendo ídolos, así como vimos ahí en Isaías. Nosotros mismos somos los que nos fabricamos esos ídolos y en situaciones adversas como estas, queremos depositar nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios. Yo quiero llevarte a que en este tiempo en el cual todo es incierto, porque creo, bueno, por lo menos yo, y sé que muchas personas a mi alrededor estamos viviendo en el día a día, estamos viviendo un día a la vez. Yo te invito a que de verdad deposites total y absolutamente tu confianza en Dios, en ese Dios que se ha revelado a tu vida, en ese Dios que te ha buscado, que te ha dado salvación, que te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y que no nos hagamos ídolos en nuestro corazón. Vimos tristemente cómo Dios ahí en Habacuc
el último juicio que Dios emite a este pueblo es acerca de la idolatría. Y les hace ver que precisamente la idolatría es lo que les iba a llevar a la perdición, que de nada sirve depositar nuestra confianza ni siquiera en la medicina, ni siquiera como vimos en las riquezas, en absolutamente nada que no sea Dios. Yo tengo muy presente un día en una prédica que dio nuestro pastor, y él nos preguntaba, ahí en la prédica nos preguntaba, ¿cuántos saben que Dios es un Dios amoroso? Y pues todos dijimos, yo. ¿Quién sabe que Dios es un Dios misericordioso? Yo. ¿Quién sabe que Dios es un Dios todopoderoso? Yo, contestábamos todos. Y tristemente, aún a pesar de saber todas esas cosas y de tenerlas en la escritura y haberlas leído una y otra vez, tristemente a veces no razonamos y no meditamos acerca de esas cosas. Entonces, te invito que hoy más que nunca, a pesar de lo que tú estés pasando, no hagas ídolos en tu corazón, no deposites tu confianza en absolutamente nada más que no sea Dios. Él está ahí y, como dice en Romanos 11, todo es de Él, para Él y de Él. Todo, absolutamente todo proviene de Él, es para Él y es de Él. A Él sea la gloria, al único Dios verdadero. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que entra empezando el capítulo 3. Bendiciones.